Ser podcast. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Irene, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Arrancamos una nueva entrega de tu sección y hoy ya aviso que nos vas a sorprender porque esto del concepto cuidar y cuidadores va por muchos ámbitos diferentes. ¿Y hoy por dónde vas? Pues esta noche vamos directamente con una historia que nos relaciona con el legado familiar. Qué bueno. Y nuestra invitada se llama Eva Chen. Ella es empresaria en varios ámbitos, incluida la hostelería. Es cofundadora de restaurantes como La Pagoda o Manolita Chen. Pero es que además su abuelo fundó la primera cadena de restaurantes chinos que hubo aquí en España. A muchos quizá les suene el nombre, la Gran Muralla. Pero es que además de haber traído la comida china a España, lo importante de la Gran Muralla fue todo el sistema de apoyo a los inmigrantes chinos que se formó a su alrededor. Y de eso es de lo que Eva nos va a hablar esta noche. Eva Chen, buenas noches, bienvenida al Faro de Verano. Buenas noches, Laura e Irene, muchas gracias por contar conmigo. No estamos deseando conocer en detalle tu historia, ahora te preguntamos por tu abuelo, pero yo quería preguntarte por el nombre de uno de tus restaurantes. Se llama Manolita Chen, seguro que a mucha gente le suena este nombre. Sí, pues Manolita Chen es el verdadero origen de mi familia en España y fue ese teatro de variedades tan conocido de los años 50 que fundaron Manolita, que era española, y mi tío bisabuelo, que es Chen Shopin, alrededor de los años 50. Así que ese fue el verdadero origen y los comienzos de mi familia en España. Mi abuelo vino después. Sí, el circo de Manolita Chen, tú has dicho en alguna ocasión que fue como el Moulin Rouge en España y desde luego fue exitosísimo, pero creo que mencionabas a tu abuelo que a él no es que no le hiciera gracia, pero no le convenció unirse al circo cuando llegó a España. Sí, la verdad que sí. Mi abuelo venía él vivía en China y el cambio cultural para él fue brutal, ¿no? Mi tío bisabuelo es verdad que ya llevaba mucho tiempo en Europa, venía de Alemania, el cambio no fue tan drástico, pero cuando mi abuelo vino de China a España para ayudar en este negocio familiar, que era la idea inicial, pues bueno, fue un choque muy grande para él y decidió que no era realmente el camino más apto para traerse a su familia a España y comenzar una vida pues más estable, ¿no? Eva, me comentaba Irene que tu abuelo fue el primer chino en viajar con visado a España tras la caída de Mao. Justo, así fue. Su visado era el número 1 de lo que fue en ese momento la China continental, su visado número 1 hacia España, que entiendo que en ese momento tampoco era muy solicitado, ni tampoco eran unos trámites muy complicados, pero así fue. ¿Y en qué momento decide tu abuelo que quiere fundar su propio restaurante de comida china, la Gran Muralla? Pues fue en el momento en el que se dio cuenta de que el Teatro de Manolita Chen era un negocio que no casaba un poco con su estilo de vida, pero ya estando en España decidió que tenía que emprender de alguna manera para poder traerse a su familia a vivir aquí con él. Entonces vio un hueco donde absolutamente no había nada en relación con lo que era la comida china. Había algún restaurante cantonés, taiwanés, pero lo que era de la China continental, nada. Y bueno, así fue como se aventuró y dijo, comer necesita todo el mundo, varias veces al día, tiremos por ahí y a ver qué pasa. Y así fue como nació la Gran Muralla. Y le funcionó porque la Gran Muralla se expandió por toda España, pero decía en la introducción que lo verdaderamente importante de estos restaurantes fue toda la red de apoyo que se formó a su alrededor, porque no sé si tu abuelo tomó como objetivo personal el acoger al mayor número de inmigrantes chinos que llegaban a España. Pues bueno, esto comienza también un poco como que se corre un poco la voz entre lo que es familiares, amigos y hubo un puente realmente porque fue un momento en el que en China mucha gente necesitaba buscar una vida mejor, ¿no? Tras la muerte de Mao, os podéis imaginar, era un momento un poco caótico para China y en España también tras la guerra civil, pues bueno, había mucha necesidad de trabajo, ¿no? De gente con ganas de trabajar y aportar. Entonces, teniendo ese contacto y esa oportunidad, él también fue
dando a conocer la situación entre sus conocidos, como siempre primero familiares y amigos. Empezó a venir gente y luego se fue corriendo la voz. Fue un concepto que gustó. Todos sabemos que España es un país en el que se vive muy bien y así empezó todo, pero es verdad que tras iniciar un poco, digamos, este emprendimiento, ya solo con la tarjeta del restaurante La Gran Muralla, en China ya sabían que venían para acá porque todos eran como de la misma zona. Este movimiento se inició en la zona de Zhejiang, que es de donde es mi abuelo, y con eso ya la gente sabía que venían hacia Madrid, hacia la Gran Muralla, y mucha gente acabó, la verdad, en esta comunidad. Es curioso que tu abuelo estableció una especie de sistema de una serie de platos que permitió a otros chinos poder abrir un restaurante, que era una solución laboral bastante interesante teniendo en cuenta los problemas con el idioma y demás. Sí, así fue. Claro, lo llamaban la carta de los 100 platos, porque era, y si alguna vez habéis estado en algún chino mítico, como yo lo llamo, las cartas son interminables, ¿no? Y todo el mundo se pregunta por qué hay tantos platos de tallarines con langostinos, con verduras, con ternera, y la realidad es que en ese momento, debido a la barrera del lenguaje, pues bueno, decidieron que lo mejor era tener una lista infinita de platos enumerados, donde el cliente, simplemente señalando la opción que más le interesaba, pudiese evitar el diálogo y tener que explicarle que era alérgico a los langostinos y que lo quería con ternera, y simplemente elegirlo de la lista y que el camarero lo pudiese entender. Y este sistema, la verdad, que funcionó en esta situación y era fácil de replicar, y fue algo que se fue expandiendo bastante rápido, la verdad. Y qué bonito, ¿no? Que además de acogerlos cuando llegaban a España, que de hecho tu abuelo mandaba de vez en cuando a tu padre al aeropuerto a buscar a gente china que se encontrara perdida de repente en un país nuevo, sino que luego además les dejó, entre comillas, copiar su sistema y también a sus proveedores para que ellos pudieran, pues, tener un futuro en el país. Sí, al final todos se conocían, y la verdad que yo eso lo admiro muchísimo de esa época, ¿no? Yo creo que el objetivo común era que a todos les fuese bien, sobrevivir, y ayudarse los unos a los otros parecía como algo básico, como algo lógico. Nadie se preguntaba en cuanto a la competencia, que si tú me copias o yo te copio, ¿no? Yo cuando lo escuchaba y me contaba mi abuelo y mi padre estas historias, pues todos sabemos que hoy en día, desgraciadamente, no todo funciona así, pero bueno, yo creo que las necesidades eran otras, y verte solo en un país tan diferente, pues al final te pone también en una situación donde sabes que la ayuda y la comunidad hace mucho. Y Eva, decía en la introducción también que tú ahora te dedicas al negocio de la hostelería, que tienes tus propios restaurantes. Entiendo que el sistema ha cambiado mucho. Tú, de hecho, no tienes en tus restaurantes este sistema de los 100 platos, pero imagino que ese legado que te dejó tu abuelo y después tus padres, que si no he leído mal también fundaron sus propios restaurantes, eso habrá hecho mella en ti y en tu trabajo ahora. Pues sí, desde luego. Yo originalmente no me dedicaba a la hostelería, trabajaba de hecho en Repsol, y es como el sueño de cualquier inmigrante, ¿no? Al final ellos emprendieron y trabajaron de la manera que pudieron, para que sus hijos puedan ir a una gran corporación y poder trabajar en oficina con aire acondicionado. Entonces, cuando decidí dejar Repsol para abrir un restaurante, pues bueno, todos se llevaron las manos a la cabeza y no daban crédito, pero la realidad es que, como bien hablas del legado, para mí todo lo que era la comida y todo el significado que había alrededor de una mesa, la verdad que era algo muy potente y muy interesante para mí, y al final decidí probar y emprender a ver qué me deparaba el futuro. Así que intento mantener bastante de esa esencia dentro de mis restaurantes, por mucho que, por supuesto, haya tenido que adaptarme, ¿no?, al presente y a la situación que difiere mucho de la anterior. Eva, y hablando del presente, ¿ha cambiado mucho la situación de la comunidad china en España? ¿Sigue viniendo mucha gente a buscarse la vida? Entiendo que la China de ahora, pues lógicamente no es la China de Mao, y yo conozco varios ejemplos de gente que ha regresado. No sé cómo lo palpas tú en tu círculo más cercano. Sí, ha cambiado mucho. De hecho, casi todos esos inmigrantes que vinieron en su día, muchos tenían como objetivo último, pues, poder volver a su país, ¿no? Pero digamos que los últimos
5 a 10 años se ha notado drásticamente que ya no vienen tantos chinos a España. Y al final muchos se quedan en China o bien deciden emigrar a otros países. Entonces, en cuanto, por ejemplo, la mano de obra, es algo que se nota muchísimo, que es mucho más complicado encontrar personal chino. Pero la comunidad yo creo que sigue siendo bastante unida. En ese sentido, podemos decir que la gran mayoría, a través de amigos y familiares, nos conocemos. Pues Eva Chen, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros y enhorabuena por toda esta cadena familiar que habéis construido. Muchísimas gracias a vosotras y por interesaros por nuestra historia. Un abrazo, hasta pronto. Adiós y el Hasta abrazo. pronto. Irene, qué Chao. maravilla a través del tema de la comida, cómo has vinculado pues un tema que da para historia social, contenido histórico y humano. Sí, y poniéndolo igual a menor escala, ya no hablando de restaurantes, creo que a través de la mesa, a través de la comida, se comparte muchísimo legado familiar, recetas, también las conversaciones que se mantienen alrededor de la mesa, alrededor de la comida. Yo creo que nos une mucho. Pues aquí está esta historia maravillosa que nos has traído. Muchas gracias, Irene. Hasta ahora. Adiós. Adiós. Lo nuestro duro. Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.